Nos cuenta el Evangelio de Marcos que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Padre, te damos gracias por darnos hoy una vez más la oportunidad de poderte honrar, Señor, de poderte alabar, de poder, Señor, buscar tu presencia, buscar, Señor, estar congregados aún, Señor, estando en lugares distantes. Padre, tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú eres ese Padre bueno que nos visita en nuestras moradas, en nuestra intimidad, en nuestras casas, Señor. Hoy nos acogemos, Señor, a tu palabra y queremos honrarte verdaderamente, Señor, de corazón, no de labios, Señor. No honrarte, Señor, para mostrar al hombre lo que somos, sino honrarte para mostrarte a ti que te amamos, que te necesitamos, Señor, que nuestro corazón está hambriento y sediento de ti. Que sea, Señor, quitando todo dogma, Señor, todo paradigma que se haya formado en nuestras vidas, en nuestros corazones, creyendo que el culto a ti tiene que ser, Señor, un formato, debe ser de alguna manera establecida. En realidad tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y por eso hoy, Padre, a través, Señor, de esta situación, Señor, te honramos y te alabamos, Señor, con nuestros corazones dispuestos, contritos y humillados delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeados de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeados de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeados de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es
Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Padre, gracias porque así como María, Padre, fue bendecida, fue llena de tu Santo Espíritu, Señor, y halló gracia delante de ti. Así, Padre, nosotros, no siendo merecedores de tu favor, de tu misericordia, hemos hallado gracia delante de ti, Padre. Hoy sabemos que los ángeles, Señor, se alegran y se regocijan cuando uno de los tuyos, Señor, vuelve a casa. Y por eso, Padre, hoy tú nos dices que somos benditos tuyos, Señor, que estás con nosotros, que hemos hallado tu gracia, que somos favorecidos. Y Padre, te pedimos que sea, Señor, una vez más, Señor, enviando tu Espíritu Santo, Señor, a alcanzar a aquel que todavía no te conoce, a aquel que todavía necesita que sea revelado, Señor, tú en su vida. Gracias, Padre, porque somos hoy mismo, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, porque somos esos hijos tuyos que hemos hallado gracia delante de ti y que podemos ser, Señor, hoy ese pueblo que se reúne para alabarte, para regocijarse en tu presencia y para decirte, Padre, gracias por habernos salvado, gracias por haber, Señor, enviado tu Espíritu para bendecirnos, para libertarnos, Señor, y para llenarnos, Señor, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dulcemente me dijo el Señor, he aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. Yo escuché su voz que hay en mi interior y le abrí por entero las puertas de mi corazón. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. He aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. He aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. Yo escuché su voz que hay en mi interior y ese día cenamos los dos, con su paz me dejó. Aleluya, su paz me dejó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su paz me dejó. Aleluya, gloria a Dios. He aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. He aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor. Yo escuché su voz que hay en mi interior y le abrí por entero las puertas de mi corazón. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, porque todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados,
y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Padre, hoy es el tiempo en que tu palabra, Señor, es enviada, que tu palabra, Señor, es puesta para que nuestros caminos, Señor, sean enderezados, para que sea, Señor, aquel que no te conoce, Señor, recibiendo tu salvación. Tu palabra dice que toda carne verá la salvación de Dios, Señor. Tú, Señor, dices que busquemos de Dios en cuanto que está cercano, en cuanto que puede ser hallado, Padre, y por eso permite, oh Dios, que te busquemos, Señor, siempre, Señor, en este momento, Señor, en que tú estás, Señor, cercano a nuestra puerta, en que estás, Señor, llamándonos, invitándonos, Señor, a que entremos a tu mesa, Padre, y que así como nosotros te hemos conocido, sea, Señor, también toda la tierra, todo, Señor, pueblo, toda nación, Señor, oyendo tu voz, oyendo el toque tuyo, Señor, porque tú llamas, Señor, a la puerta. Permite, Padre, que ellos entiendan, oh Dios, que necesitan, Señor, estar contigo, que fuera de ti, Señor, no es posible, Señor, la salvación. Y que sea, Señor, hoy revelándote a los corazones y permitiendo, Padre, que tu gracia, Señor, les abunde. Danos, Padre, el valor para hablar de ti, para ser esa voz que clama en el desierto, que anuncia, Señor, tu salvación, que anuncia que tú estás presto, Señor, a salvar a este mundo, Señor, a este pueblo, Señor, que también tienes en cada ciudad, Señor, y que será, Señor, rescatado, porque tú también has dicho, Señor, que serán más los que vienen a ti que los que se condenen. Te damos alabanza y gloria, Señor, y agradecimiento por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Señor, hoy más que nunca necesitamos de esa fe, Señor, que mueve montañas, de esa fe, Padre, que nos da esperanza, que nos hace vencedores, oh Dios.
Tú nos dijiste: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Señor, son tantas, Señor, las necesidades de la humanidad en este día, Señor. Hay tanta enfermedad, Señor, tanta desesperación, tanta angustia, tanto miedo, Padre. Pero hoy tú nos dices que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta, que nos esforcemos por creer, Señor, en tu palabra, por saber, oh Dios, que tú estás allí, Señor, y que lo que es imposible, Señor, para el hombre es posible para ti. Procuraremos hoy creerte, Señor. Procuraremos hoy escuchar tus palabras, Señor, y llenarnos, Señor, de esa fe, Señor, con la cual podemos agradar tu corazón. Oh Dios, hoy elegimos creer. Elegimos creer que tú eres el Dios sanador, Señor. El Dios que ha vencido, Señor, la enfermedad, las pandemias, Señor, que ha vencido el miedo, que ha vencido, Señor, también el caos de este mundo, Señor. Danos hoy esa esperanza, ese fuego, Señor, esa luz, Señor, que nos da la alegría de poder entender, oh Dios, que tú tienes trazado para nosotros, Señor, un destino de bendición, y que tienes también, Señor, para nosotros una vida abundante, Señor, una vida en donde la enfermedad cesará, Señor, donde la escasez, Señor, será quitada y habrá lluvia de bendición, Señor, que llueve de una forma, Señor, sobreabundante, Señor, y sobrenatural sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque eres el Dios proveedor de nuestras vidas, el Dios que sustenta nuestra existencia, Señor, y también el Dios que vuelve el corazón de los hijos a los padres y que hace que entendamos, oh Dios, que no todo, Señor, sobre esta tierra, Señor, es lo que ven nuestros ojos, porque lo que nuestros ojos ven perecerá. Que lo verdadero, lo importante, lo necesario, Señor, es poderte encontrar, Señor, ahora que tú estás cercano. En el nombre de Jesús oramos y en acción de gracias, entregándote, Señor, la predicación de tu palabra. Amén y amén. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente hoy diligentes y con mucho amor, mucho cariño, mucha fe, mucho anhelo de poder compartir la palabra del Señor. Somos el pueblo del libro, dicen los musulmanes. Somos el pueblo del libro porque dependemos de la palabra de Dios, de este libro que se llama Biblia. Por eso nos llaman el pueblo del libro. El libro que nos revela el ser más precioso, más maravilloso y espectacular que ha pisado este planeta en todo el tiempo, Jesús de Nazaret. Es por eso que es un privilegio poder compartir la palabra, poder compartir la verdad de Cristo a viva voz, así como Él lo hizo un día en la fiesta, cuando se puso en pie y dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él dijo que Él era el agua viva, que todo el que tuviera sed fuera a Él, para que Él saciara esa sed que el ser humano tiene en el centro de su ser. Por eso hoy quiero compartirles en el libro del Génesis, capítulo 17, desde el versículo 8. Libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Libro del Éxodo. Dice la palabra del Señor: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dio Moisés peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribo esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí.
y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te damos la gloria y la honra que es solo para ti, Señor, y te pedimos que en esta tarde podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, con ciencia, con inteligencia, Señor, para que tus palabras, que son verdades, nos hagan libres, Señor, libres de la superstición, libres de la religiosidad, libres de la falsa doctrina, Señor, porque queremos, Señor, estar y permanecer en tus sanas palabras, Señor, que son las que liberan, que son las que sanan, que son las que levantan el ánimo, que son las que levantan el espíritu, son las que levantan al ser humano, Señor, sintiéndose privilegiado de tener ese contacto contigo a través de tu palabra. Padre, gracias, Señor, por este mensaje de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Bueno, esta escena de esta guerra que tuvo Moisés como príncipe del pueblo de Israel, como líder, como un tipo de Cristo que fue a liberar el pueblo de Israel, que cuando ellos iban a poseer la tierra prometida, Canaán, tuvo que tener muchas guerras por los pueblos que se vinieron en contra de la voluntad y el propósito de Dios. De eso va la palabra hoy. Amalec fue ese pueblo que se levantó en contra del propósito de Dios, ya que Dios había entregado esa tierra de Canaán como heredad para su pueblo, para el pueblo de Israel. El pueblo que había estado 40 años en el desierto y que ahora iba a entrar a poseer la tierra, y fue el primer pueblo que se levantó contra ese propósito de Dios. Por eso dice aquí, si leemos muy bien en el versículo 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Muchos pastores y muchos predicadores han llamado el espíritu de Amalec, como se han llamado el espíritu de Jezabel, como muchos espíritus a los cuales les han puesto nombre. Pero nosotros sabemos, por la revelación bíblica en el Señor Jesucristo, que no es Amalec, que no es Jezabel, que es el espíritu satánico, el espíritu de Satanás, los demonios que son los que operan en los seres humanos para hacer la voluntad que es contra la voluntad de Dios. Esta guerra encarnizada que hubo Israel contra Amalec, que fue vencidos totalmente y raído de la tierra como lo prometió el Señor en el 687 a.C., en el reinado de Josías, quien fue quien venció totalmente al pueblo de Amalec y lo desapareció. Pero hoy sabemos que todo, a raíz de esta verdad que nos está dando aquí la palabra del Señor, que el espíritu satánico siempre se va a oponer al propósito y a la voluntad de Dios que tiene con su pueblo, con su iglesia, hoy la iglesia de Cristo. Hoy somos la iglesia, el pueblo del Señor, que nos ha diseñado el Señor para alcanzar las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Pero hay un opositor, hay una oposición. Y contra esa oposición tenemos guerra diaria, minuto a minuto, una batalla espiritual. En aquel tiempo era una batalla al ser humano. Es decir, se quería eliminar el enemigo visible, no el invisible, porque no había la revelación. Fue Cristo quien vino a decirnos: nuestro verdadero enemigo es invisible. Por eso nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. La iglesia del Señor Jesucristo hoy tiene que estar percibida de esa verdad. Nuestros enemigos no son visibles. Nuestro enemigo es invisible y tiene poder.
pero no tanto poder como el que tenemos en Cristo Jesús, porque Cristo ya le venció. En esta escena que nos presenta la palabra del Señor, donde Moisés, como líder espiritual del pueblo, como ese líder que estaba ungido por el Señor para derribar fortalezas, para derribar al enemigo, derribó a los ejércitos de Faraón y en este momento estaba siendo el instrumento para vencer espiritualmente a los amalecitas. Físicamente era Josué en el campo de batalla, pero espiritualmente lo hacía Moisés en intercesión junto con Aarón su hermano y uno de los príncipes importantes de las tribus de Israel, que era Hur. Ellos estaban en el monte del collado clamando con sus brazos levantados al Señor para que Josué pudiese ganar la batalla. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? La unidad del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios sea uno solo, con el fundamento, con la piedra angular, Cristo Jesús, para poder vencer los ejércitos de las tinieblas, que aunque es tinieblas y anárquicos, están ordenados en huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Están organizados así para oponerse al propósito y la voluntad de Dios de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Hay una oposición contra el trono de Dios, porque tú y yo ya estamos conectados al trono del Señor y Él nos va indicando el camino para alcanzar el propósito de Dios aquí en la tierra, pero hay una oposición invisible, que como pueblo que tenemos la verdad tenemos que estar apercibidos, notificados de esas tinieblas que se levantan contra el propósito que Dios tiene en tu vida y en mi vida. La intercesión, la oración, el clamor que el pueblo haga por alcanzar ese propósito de Dios es lo que va a levantar el poder en medio del pueblo para vencer los argumentos que se levantan en nuestro corazón, en nuestro razonamiento, contra el propósito y la voluntad de Dios. La primera batalla espiritual está en nuestro corazón. Y la iglesia lucha dentro y fuera. Porque dentro se levantan argumentos, situaciones, adversidades. Porque el enemigo lo que quiere es dividir. Y también tenemos la pelea hacia afuera. El enemigo nos está atacando por todos los flancos. Y el pueblo del Señor, como ejército, que somos el ejército del pueblo de Dios, tenemos que estar con ciencia e inteligencia, dando la batalla, poniendo el frente a todas las maquinaciones que el enemigo pueda tener para obstruir, para oponerse al propósito que Dios tiene en tu vida. Un propósito maravilloso, grande. Un propósito que nos va a sorprender a cada uno de nosotros. Ese propósito que ya está marcado desde el día en que tú y yo hemos recibido la fe en el Hijo de Dios. Por eso el Señor puso ministerios y puso dones y puso el Espíritu Santo para que repartiera a todos aquellos que en su propósito para la unidad del pueblo pudiésemos emplear todos los dones y todos los ministerios en ese propósito, en la unidad del pueblo de Dios. Cosa tan difícil. Porque hoy hay denominaciones, iglesias locales, hay diferentes doctrinas, hay diferentes puntos de vista. Lo único que nos une es Cristo. Es lo más importante y es lo que nos une a toda la iglesia. Pero hay cosas secundarias que nos separan. Y esas tendremos que respetarlas porque estamos en la iglesia visible, en un mundo caído. Donde a pesar que tenemos a Cristo, estamos todavía en la condición caída humana.
Y el punto de vista humano siempre se va a perder en esa visión divina que el Señor nos ha dado a través de la revelación de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo seguirá obrando para unificar la iglesia y poder vencer las fuerzas de las tinieblas. La palabra nos ha quedado para testificarnos estas verdades, para que el pueblo esté apercibido y notificado de que tenemos una batalla. Que no vamos a la iglesia por ir, que no vamos a cantar por cantar, a alabar y adorar por adorar, no. Hay un propósito, hay una batalla espiritual. La intercesión, la oración, la predicación de la palabra, la espada del Espíritu. Siempre estamos en punto de batalla, en ese punto de entrega, en la línea de batalla. Siempre vamos a estar allí. Nunca nos olvidemos que estamos en línea de batalla. Y tenemos un enemigo que no es visible, es invisible. Por eso los que hemos recibido la revelación en Cristo Jesús no podemos tener enemigos visibles. Tu vecino no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Tu compañero de trabajo no es tu enemigo. Ellos no son enemigos. Ya tenemos la verdad. El enemigo está tras bambalinas, está allí escondiéndose, es invisible. Por eso nosotros no peleamos a ciegas. Sabemos a quién tenemos que pelear, dónde tenemos la batalla y con qué herramientas y armas espirituales podemos vencerle. Esa es la gloria del Señor, que se ha revelado a la iglesia de Cristo con qué armas podemos vencer toda esa estratagema de la oscuridad, de las tinieblas, que dañan, que vienen a matar, a robar y a destruir. Y la iglesia tiene que estar con plena sabiduría, convicción y certeza de estas verdades. Aquí el Señor nos está enseñando a través de esta escena tan maravillosa de Moisés, de Aarón, de Hur, que estaban en el collado intercediendo, clamando, elevando sus manos, para que Josué físicamente estuviera venciendo con el ejército de Israel a los amalecitas que se habían levantado contra el trono de Dios. Satanás, Lucifer, el ángel caído, fue el que se levantó contra el trono de Dios. Y sigue levantándose y usando gente que no conoce la verdad para oponerse al pueblo que tiene la luz, que tiene la sal de este mundo. Nuestro punto de batalla está ahí, es espiritual, no es física. No podemos tener enemigos físicos. El pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, no puede tener enemigos físicos. Si algún creyente que se llame cristiano, discípulo de Cristo, tiene algún enemigo físico, es porque no ha entendido la verdad. Nuestro único y común enemigo es el adversario, Satanás. Él quiere engañarnos y ponernos a pelear con personas, distraernos. Pero nuestro énfasis, nuestro enfoque de batalla espiritual está contra el reino de las tinieblas, ese reino invisible, malévolo, que está maquinando siempre a oponerse en el propósito y la voluntad de Dios que tiene con cada uno de nosotros, con su iglesia, con su pueblo. Este pueblo que fue totalmente destruido en los tiempos de Josías, pero el Espíritu siguió en cada generación y después de la cruz siguió, porque ese espíritu es el espíritu maligno, ese espíritu satánico que sigue operando el ministerio de la impiedad para levantarse contra todo propósito y santidad de Dios. Y la iglesia es el objetivo número uno de Satanás. Y tú y yo somos la iglesia. Dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No discuta, no pelee.
Su pelea está ahí, de rodillas y en oración. Ahí tiene que pelear. Ese es su campo de batalla, su mente, su intercesión, su lugar secreto en oración, en alabanza. Ahí está dando la batalla verdadera. Es la verdad que nos tiene que influenciar, romper ese esquema humano sin conocimiento y dejar de pelear con las personas, de discutir con la gente, con los compañeros de trabajo, con el jefe, en la familia, en el hogar. Nuestra batalla es espiritual, no es carnal. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Efesios. Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios, y eso significa conocimiento, verdades que nos van a ayudar a ponernos esa coraza, ese yelmo, porque sabemos dónde está la batalla, dónde está nuestra guerra, dónde tenemos que poner el enfoque de nuestras armas espirituales, y no en las personas. Por algo el Señor Jesucristo dijo: bendecid al que te maldiga, orad por quien te persigue. Cambió totalmente ese formato mental de ese ojo por ojo, diente por diente, porque el Señor Jesucristo vino a revelar la verdad. Él vino a dar la verdadera interpretación de toda la palabra. Él fue el que nos vino a enseñar quién era el verdadero enemigo. Los expuso, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, los expuso ahí en la cruz del Calvario, expuso las potestades y los principados de maldad. Y ahí fueron vencidos en la cruz. Y nosotros tenemos que tener la misma visión de Cristo para poder vencer todas las artimañas, todas las maquinaciones del adversario. Él es nuestro enemigo. Hacia Él tenemos que enfocar nuestras armas espirituales. Porque con el Señor somos más que vencedores y más que victoriosos. Y no hay ningún poder de las tinieblas que pueda levantarse contra el poder de Cristo. Mientras nosotros sepamos enfocar nuestra batalla, nuestros argumentos bíblicos, nuestra espada del Espíritu que tiene que estar allí, despojando los principados y las potestades de las tinieblas. En aquel tiempo no había toda la revelación. Y entonces, para acabar el mal, tenían que acabar con la gente que estaba influenciada por el mal, porque no había la revelación, porque Moisés no comprendía toda la revelación. Hasta que Cristo no llegó, todo Israel tenía el parámetro humano, interpretaban a Dios desde su punto de vista humano. Vino Cristo y Él fue la verdadera revelación, y por eso hoy interpretamos a Dios a la luz de Cristo. Él fue el que nos vino a enseñar toda la verdad. Por eso categóricamente decía el Señor: Moisés os ha dicho, mas yo os digo. Cambiando esa percepción de Moisés, que era un ser humano, como tú y yo, esa percepción de Dios. Y es Cristo quien nos viene a enseñar esta realidad maravillosa para ser vencedores. Porque ¿quién es el que te quiere matar y robar y destruir? Es Satanás. Son los principados, huestes, gobernadores, principados de maldad, que quieren despojar al ser humano de su integridad, de su valor. Y la iglesia, que está recibiendo la revelación, las verdades de Cristo Jesús, capacitada,
autorizada, llena del poder de Dios para vencer. Por eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo para ser más que vencedores, para que Él nos guíe a toda la verdad. Y Satanás se va a oponer a que tú y yo conozcamos la verdad. Porque sabe, una vez que conocemos la verdad, somos libres. Por eso el que conoce la verdad no habla tanto del poder del diablo ni de Satanás, habla más del poder y la gloria de Cristo. Porque con Cristo somos vencedores. Nadie nos puede vencer. La intercesión, la oración, la alabanza, la adoración, la predicación del Evangelio son los instrumentos, las herramientas y las armas más poderosas que tenemos para vencer todo principado de maldad. Sin importar cómo se llamen. Tú no necesitas saber cómo se llama el demonio para poderlo sacar ni echar fuera. No es necesario. Toda potestad, todo demonio, si ve la presencia de Cristo en un hijo de Dios por la fe, tendrá que huir, tendrá que salir. Porque el único nombre importante es Cristo, Jesús. Entonces, todas estas verdades que la palabra de Dios nos confirma, nos afirma, para tener la verdad, para tener el poder de Dios con el propósito de despojar las tinieblas, de que la luz venza las tinieblas, de que la verdad venza la mentira. Es la que el pueblo de Dios debe anhelar para tener la suficiente capacidad espiritual para vencer en su vida y en la vida de los demás. Somos instrumentos de Dios. Somos soldados de Cristo. Somos el ejército de Dios. Pero el ejército tiene que ir bien armado, bien equipado, y el Señor nos ha equipado con la verdad. Y Él es el que guía a su pueblo a la victoria. Por lo tanto, es la fe, es lo que vamos conociendo a través de la palabra del Señor, lo que nos va llenando de ese peso de gloria que va a hacer que el adversario, nuestro enemigo, huya y se vaya a los lugares que le pertenecen. Aquí nos da un gran ejemplo en estos versículos de todo el que se opone al propósito de Dios se levanta contra el trono de Dios. Todo el que se opone, todo aquel que se llena de argumentos, y esos argumentos también son válidos para que otro no alcance el propósito de Dios, se están oponiendo al trono de Dios. Oído. Por eso dijo el Señor Jesucristo: ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Mejor fuese que se atase una roca en el cuello y se tirase al fondo del mar. Todo aquel que es tropiezo para que otro continúe ese propósito y esa voluntad de Dios. Porque hay gente que no se conforma con no ir y no creer, sino que le dice a los demás que van en ese ánimo, en ese anhelo de conocer la palabra, de servirle al Señor, les argumentan para que ellos tampoco continúen, y se están levantando contra el trono de Dios. Están influenciados por ese espíritu contrario. Pasó en el ejemplo de Jesús cuando iba a Jerusalén y les dijo a los discípulos: yo tendré que ir a Jerusalén y ahí seré crucificado y castigado. Y Pedro le dijo: no te permitas tal cosa. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Inmediatamente identificó lo que era en contra del propósito de Dios. La cruz era el propósito de Dios. Entonces, todas aquellas personas, todos esos argumentos que se levantan muchas veces en nuestro corazón para anhelar, para alcanzar, para servir al Señor,
ese anhelo de ir a la iglesia, ese anhelo de cantarle al Señor, todo aquello que se opone a eso, viene del enemigo, del adversario. Es un pensamiento satánico, son argumentos satánicos. Y Satanás va a usar a cualquier persona para oponerse. Y la iglesia, aquellos que estamos enfocados en Cristo, tenemos que identificar e inmediatamente ponernos en línea de batalla, donde tenemos que dar la batalla. Orar por esa persona, orar por esa situación. Llevar todo argumento que se levanta contra el propósito del Señor cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que aprender a dar la batalla. La iglesia está para capacitar al pueblo del Señor para que cada uno dé su propia batalla. Y así dice el apóstol Pablo: pelead pues la buena batalla de la fe. Seguir a Cristo es una batalla diaria, continua. Tenemos 3 enemigos poderosos: el mundo, nuestra propia condición carnal y Satanás. Y tenemos que estar bien apercibidos, bien dotados de la palabra del Señor, bien capacitados, bien discipulados por Cristo, para enfrentarnos a esas 3 adversidades de las cuales Satanás se hace para oponerse al propósito de la iglesia, al propósito de los discípulos, de aquellos que amamos al Señor Jesucristo. Así que levantemos nuestras manos, intercedamos, aprendamos a ser intercesores. Cada vez que a usted se le venga a la mente una persona, inmediatamente ore por ella. No necesita hacer una oración, una gran oración, simplemente bendígala. Señor, bendigo a esta persona. Aprendamos a hacer esa intercesión espontánea. Son 2, 3 palabras, pero con fe. Y eso va a mover el trono de Dios hacia esa persona. Porque Dios es fiel. Aprendamos a tomar las armas espirituales. A bendecir la iglesia, a bendecir los hermanos, a bendecir al pastor, bendecir a todos los que integramos el pueblo del Señor. Bendecir nuestro trabajo, bendecir nuestros jefes, bendecir nuestros compañeros. Seamos esos intercesores incansables, porque parte de esa intercesión hace que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, mis amados hermanos, una vez más, no nos olvidemos, nuestro enemigo es invisible. No se enfoque en una persona. No se enfoque en alguien. Su enemigo es invisible. Se llama Satanás. No desfogue su rabia contra una persona. No se desfogue su odio, su venganza, sus palabras sobre una persona. No, tenemos la verdad. Y eso es suficiente para que nuestro enfoque real esté a quien se merece ser derribado. Se llama Satanás, el diablo, Lucifer, el nombre que tú le quieras dar. El príncipe de las tinieblas, el adversario. Quien es el que está contra ti, quien es el que está contra la voluntad de Dios, quien allá en el cielo se levantó contra el trono de Dios y se quiere seguir levantando para que tú y yo no alcancemos ese propósito y esa voluntad de Dios aquí en la tierra. Tengamos la visión de Cristo, tengamos esa visión certera para poder despojar las tinieblas y que la luz resplandezca en medio de la oscuridad. Tanta oscuridad en este mundo, tanta confusión, tanto agobio, tanto dolor, tanto sufrimiento. El pueblo de Dios necesita levantarse para alumbrar y poner paz, esperanza, luz, libertad a través de la predicación del Evangelio, del gran triunfo, de la gran victoria de la cruz. El único nombre
en el cual hay salvación y vida eterna, en nombre de Jesús. Así que, mis amados hermanos, una vez más, estemos unánimes en un solo pensamiento, en un solo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sentir que hubo en Él, esa entrega, esa paciencia, ese amor, ese afecto. Ese mismo sentir tiene que tener la iglesia. Somos imperfectos, somos débiles y frágiles. Tenemos que aprendernos a ver cómo somos para no juzgarnos entre nosotros y poner el punto donde tenemos que ponerlo, ahí en la batalla espiritual, en la línea de batalla contra nuestro único enemigo, que es Satanás, el adversario. Así que, mis amados hermanos, teniendo esta verdad, haya paz en nuestros corazones. Sepamos relacionarnos con nuestro prójimo. Sepamos relacionarnos en nuestra familia, con nuestros hermanos. No hay ningún enemigo que tenga figura de persona, no lo hay. Sepamos identificar nuestro enemigo. No nos olvidemos de esta verdad. Para que cesen las discusiones, los alegatos, los maltratos físicos, los maltratos verbales. No puede haber maltrato verbal en medio de un pueblo que conoce la verdad, y mucho menos maltrato físico. Tenemos la verdad de Cristo, tenemos el amor de Cristo, que cubre multitud de pecados, multitud de defectos de nuestros hermanos. Tenemos el amor de Cristo para superar eso y dejar de ver en las personas como enemigas. No, nuestro enemigo importante y que tiene poder es invisible. Pero no te olvides, más poder tiene la iglesia y nosotros que tenemos al Todopoderoso, que es Cristo Jesús. Así que armados pues con las arras del Espíritu Santo, con el poder del Evangelio y todas las armas espirituales, podamos ser más que vencedores y más que victoriosos. Sepamos interceder, sepamos dar la batalla donde tiene que darse la batalla. En oración, en alabanza, en adoración, en declarar las promesas del Señor, en hacerse del amor de Cristo, en ser llenos del amor del Señor. Entonces, el pueblo del Señor, como aquí, esta gran escena que hubo en el libro del Éxodo, donde Josué pudo vencer a Amalek, pero no raerlo de la tierra, pero lo venció en el campo de batalla. Cumplió con ese propósito y Aarón y Moisés tuvieron que hacer lo que tenían que hacer porque ya estaban de avanzada edad. Ellos no podían estar en el campo de batalla, pero estaban en el lugar que les correspondía, donde se movía el poder, porque ellos estaban batallando en el mundo espiritual. Así nosotros, es en el mundo espiritual donde damos la batalla en oración, en alabanza, en oración y adoración. Tengamos esta visión única, esta visión que nos enseña el Señor. Enfoquémonos con la verdad de Cristo para que las situaciones cotidianas que nos agobian sean vencidas. Para aquellas situaciones contrarias donde tenemos la verdad de que el enemigo las usa para poder apagarnos, para poder robarnos la paz, para poder robar las promesas y aún la ilusión. No nos dejemos robar. Enfoquémonos en ese enemigo que nos quiere matar, robar y destruir, para que con la verdad de Cristo, con las armas espirituales, poder enviar a ese enemigo donde le corresponde. Así que, mis amados hermanos, tengamos pues paz, dice el apóstol Pablo, para con todos. Si nosotros depende paz para con todos. No hay enemigos físicos. Seamos el pueblo de la amabilidad,
el pueblo el pueblo de la sonrisa, ese pueblo que puede conquistar a través del amor de Cristo, sabiendo dónde están sus límites, lógicamente. Pero el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo amable, cordial, cercano, para dar la mano a aquel que necesita de Cristo Jesús, de la verdad, para levantarle. Ese pueblo que comprende, ese pueblo que está capacitado para perdonar, para tener paciencia y seguir adelante, peleando la buena batalla y corriendo la buena carrera. Vamos pues hoy a orarle al Señor y a pedirle para que nos siga instruyendo, capacitando, adiestrándonos a nuestras manos para la batalla. Esa batalla que es espiritual. Esa batalla que la vamos a dar en secreto, ahí con el Señor, en nuestra intimidad. Que el Señor levante un pueblo intercesor. Que todos tengamos ese afán y ese anhelo de interceder por cada una de las circunstancias que se perciben en la vida de nuestros hermanos y en nuestra propia vida. Pidámosle pues al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu verdad, Señor, nos pone en ese punto de partida y ese punto de llegada que eres tú, Señor Jesús. Sigue abriendo nuestros ojos. Sigue capacitándonos, Señor, para ser un pueblo sabio, inteligente, que sabe, Señor, cómo moverse en un mundo lleno de oscuridad, de dolor, en un mundo, Señor, lleno de confusión. Padre, que tu pueblo pueda expresar esa sabiduría, ese conocimiento en obras, en actos, en conducta, Señor. Padre, hoy sabemos y hemos aprendido que nuestro enemigo es invisible. Que callen ya las bocas que maldicen, las bocas de donde salen palabras que ofenden, disgustos, peleas, pleitos, Señor. Que la iglesia de Cristo sea un pueblo de paz, un pueblo de cordialidad, un pueblo que se ha sabido reconciliar con Dios y reconciliarse con sus prójimos, con los que le rodean. El pueblo de la reconciliación. El pueblo que pueda llevar a la gente a esa relación con un Dios lleno de amor, lleno de compasión, lleno de verdad. Padre, llénanos de sabiduría, llénanos, Señor, de capacidad para comprender y discernir nuestras circunstancias, nuestra vida cotidiana, nuestras adversidades y poderlas enfocar, Señor, en nuestras oraciones, en nuestra batalla espiritual, personal, Señor. Tu verdad nos hace libres y esa libertad es la que necesitamos para poder permanecer y seguir con anhelo, con deseo de ser tus discípulos, tus aprendices. El deseo y el anhelo de estar expuestos a tu palabra, a tu presencia, a la llenura de tu Espíritu, Señor. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, por ese pueblo que está ahí con sus oídos abiertos, Señor, para que tú llenes sus vidas de sabiduría, de conocimiento, Señor. Para que se acaben los pleitos, las discusiones, las agresiones, Señor, en medio de tu pueblo. Para que conociendo estas verdades sepamos dar la batalla donde tiene que darse la batalla, Señor. Que seamos un pueblo intercesor, un pueblo de oración, un pueblo que tiene intimidad contigo, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos ministre esa necesidad, Señor, a cada uno de aquellos que hemos rendido nuestra vida a ti, Señor. Padre, gracias. Haz lo que tengas que hacer con tu poder, tu amor, Señor, tu comprensión, tu poder en cada uno de nosotros, Señor, para cumplir ese propósito y ese plan divino que tienes en cada uno de nosotros. Nos quedamos en tus santas manos, Señor, siempre confiados que tú harás lo que tengas que hacer, Señor,
y ser sorprendidos por tus maravillas, por tus milagros, por tus detalles de amor, por tu paciencia, por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.